Buenas noches. Buenas noches a las personas que se van conectando. Estamos aquí ya en Voces que Despiertan. A ver, vamos a ir cerrando por acá. Muchas gracias a todas las personas que se van conectando. Estamos confirmando que ya estamos conectadas. Buenas noches. Estamos de nuevo aquí en Voces que Despiertan. En esta página de Facebook, un espacio virtual que viene a la vida este año aprovechando toda la coyuntura, el movimiento online y que espera posicionarse como una plataforma para dar a conocer herramientas de sanación, procesos de sanación para que las personas puedan seguir aprendiendo y poder contribuir a la expansión de la conciencia a través de toda esta información que nos llega a través de diferentes facilitadores que se suman en esta apuesta de contribuir a transformarnos, ¿no? A transformar al ser humano desde la exploración interna, desde el autoconocimiento. Y estamos una noche más compartiendo herramientas maravillosas y esta es una de las que yo más aprecio porque fue las primeras cosas que llegaron a mi vida para contribuir y para sumar a ese proceso que había por lo menos internamente iniciado y es la meditación. Entonces, para hablar de meditación, hoy tenemos a una invitada muy querida, ¿no? Que nos hemos hecho así como en estos días conversando, nos hemos divertido mucho conversando sobre esta charla, sobre la meditación. Y yo imagino que también va a ser muy divertido para mí estar con ella esta noche. Y es Bárbara Contreras, quien nos acompaña desde Chile. En este momento ella vive y es chilena y vive en Chile, aunque ella viaja bastante en este momento, pues por la cuarentena que sí que nos ha cogido varios, o a muchos, si no la mayoría. Estamos aquí. Entonces, Bárbara, pues muy querida, nos quiere acompañar para compartirnos no solo sobre meditación, sino también su experiencia viviendo en un templo budista en Tailandia. Ella estuvo más o menos 2 años viviendo y meditando, ¿no? Transformándose a través de esta experiencia. Entonces, ella nos va a compartir, pues, Bárbara, además, digamos, de ese proceso de ella de ser coach manager para Peace Revolution, que es un proyecto de una organización internacional que se llama World Peace Initiative. Ella también, pues, además, pues tiene una profesión, es filósofa, tiene una maestría en comunicación política. Bueno, muy interesante cómo nos va a aportar sobre todo esta visión. A mí, yo que amo la filosofía, me encanta entrar también en esos debates sobre conceptos también y nociones y de cómo comprendemos y vemos la realidad. Entonces, Bárbara, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos. Ahí vamos viendo cómo las personas se van sumando. Bienvenida. Súper, gracias Amy, gracias por la invitación, preciosa tu introducción, gracias por de verdad, por pensar en mí, por parecerte interesante, así que hagamos un live juntas, ¿no? Hablando de esto que es como súper interesante también y que yo te comentaba que nunca lo había hablado como más abiertamente, digamos, así que siempre me mantenía bastante reservada con respecto a esa estadía, un par de años que tuve en un templo, en el templo en Tailandia, básicamente porque es algo muy inusual para nuestra cultura, bastante inusual para nuestra cultura, y yo no quería enfrentarme a ciertos prejuicios, como por ejemplo que me hice monja, o que me va a quedar ahí para siempre, digamos, como cosas así, cuando la verdad para mí desde un punto de vista filosófico y por supuesto de práctica de meditación fue un tiempo valiosísimo, uno de los más valiosos y más intensos también de mi vida. Pero bueno, no quería dar explicaciones, digamos, de por qué, de por qué estaba tomando la decisión que estaba tomando. Entonces, bueno, por lo mismo también he sido bastante conservadora y ha sido como un tema bastante privado, pero creo que esta es una oportunidad súper bonita de empezar, de compartir, digamos, como una experiencia
más del día a día y cómo ese día a día, esa suma de días, a uno lo van cambiando. El paso del tiempo en un contexto y en un espacio en donde uno no, en donde performativamente, o sea, desde el punto de vista de tu comportamiento, tienes que cambiar muchísimas cosas y tienes que adoptar muchas cosas nuevas también. Y todo eso con un fin superior. O sea, como por ejemplo restringirte, siguiendo un montón de, aplicar restricción, ¿no? Siguiendo un montón de reglas, ¿ya? Siguiendo formas de vestirte, formas de comportamiento, horarios para comer, horarios muy distintos ciertamente a los míos, dieta muy distinta también a la mía, ¿no? Y cómo, cómo estas restricciones te llevan en realidad, que se perciben incómodas en el momento que yo tengo que asumir, por ejemplo, vestirme distinto, que yo no puedo andar siendo vanidosa, por ejemplo, que la vanidad queda como un poco más relajada, entonces en el momento que yo tengo que asumir otro tipo de vestimenta y almorzar o desayunar a otras horas, a unas horas que yo no estoy acostumbrada, como por ejemplo esa incomodidad en verdad lo que hace es beneficiar a mi propia mente y el cultivo de mi propia conciencia, digamos, ¿no? En ese sentido, en ese sentido es súper linda y es súper rica la experiencia en el templo, ¿no? Claro, Bien, además que realmente yo siento que pareciera poco común digamos, no sé si es un deseo, si es un llamado, si simplemente es una idea, un pensamiento, pero yo considero que muchos hemos pasado por siquiera imaginarnos. Pues yo particularmente aún tengo la idea de en algún momento convertirme a hacer un periodo como monja. De hecho, pues cuando era muy joven pensaba en ser monja teniendo 15 años, pero claro, monja desde la perspectiva del catolicismo, que era como el único escenario en el que yo me imaginaba porque era el único conocido para mí, ¿no? Entonces, hoy en día, después de también de un recorrido por muchos aprendizajes de orden interno y habiendo conocido el budismo, hace muchos años me surgió y dije, yo quiero tener esta experiencia, pero el yo quiero es del poder sumergirme en mí misma, del poder tener tiempo para mí misma. Yo siento que de algún lado también combinarlo con una vida, con tener una vida laica, tener una vida en la que tú estás rodeado de tantas cosas, ¿no? De la vanidad, de el ponernos el labial, de tener ritmos, del querer tener pareja. A veces sentimos que riñe con esos pequeños llamados, y digo pequeños porque son muy sutiles, pero son muy intensos. Entonces, para mí el todavía vivir en un templo o incluso convertirme está ahí. Es que yo tengo un hijo de 15 años y en esa época era mucho más pequeño, entonces, bueno, ahí lo voy procesando. Dije, en algún momento va a llegar. Y de hecho con mi esposo, con Tom, que tú conoces, hemos dicho, bueno, va a llegar en algún momento en que los dos nos vamos a ordenar porque él también quiere hacerlo. Entonces, a ver en qué momento coincidimos. Por eso te digo que no es una idea que sea como tan alejada. Yo creo que mucho se nos pasa por la cabeza siquiera tener espacios de silencio, porque yo creo que más allá del vivir en un templo o del convertirme, de ser monja, del retirarme, es también poder abrir esos espacios de silencio. Para ti, ¿qué significa el silencio? mm, sí, mira, yo no conocía el silencio, voy a ponerlo así. Yo digamos que descubrí el silencio, no lo conocía, como cualquier persona viviendo una vida, la vida moderna en la capital, en Santiago, trabajando, estudiando, tratando de mantener vida social, ya, o sea, vida completamente normal, digamos, ¿no? Eh, claro, era mi mente en ebullición constante, no me daba, la verdad que no tenía momentos de calma. Sí, o sea, no de pronto de reposo, por supuesto, pero no conocía esta cosa, el silencio interior. Muy pocas veces creo que había tenido antes el privilegio y el placer de experimentarlo. Hasta que, bueno, por supuesto, eso uno llega a unos límites de insanidad, ¿no? Insanidad mental. Entonces, claro, hasta que mi salud mental se vio afectada por esa ebullición.
digamos, con mucha ansiedad, ¿ya? Entonces, bueno, ahí es donde fue donde encontré en la meditación, ni siquiera encontré mucho silencio al principio, sino que más bien encontré, por lo menos, por lo menos yo estaba dándome cuenta de toda la cantidad de pensamientos que estaban pasando por mi cabeza, ¿ya? Con eso a mí me bastó. Yo recuerdo mis primeras sesiones de meditación fueron un desastre en términos de paz interior, digamos, ¿no? Yo creo que estuve un mes sentándome a tener una especie de, una incontinencia cerebral, así como, como que se me caían todos los pensamientos por todos lados, tenía miles de pensamientos, de ideas y palabras y cuestiones. Y bueno, y partí primero con una práctica, yo como primero iba a un centro, qué sé yo, y después ya seguí con una práctica más solita, pero siempre existía aprendiendo, tomaba cursos online, cosas así, bueno, los cursos de Peace Revolution, por ejemplo, que empecé a tomarlos online mientras hacía toda mi vida normal. Y cuando me surge esta oportunidad, yo en verdad nunca había pensado cómo pasar tanto tiempo en un templo, digamos. Y cuando me surge esta oportunidad, me voy. Yo digo, bueno, porque en un principio eran 6 meses. Entonces dije, bueno, 6 meses, no pasa nada, medio año, que es medio año en la vida de uno, listo, me voy. Ya, y me fui 6 meses. Y cuando se empezó a acercar la fecha de vencimiento, digamos, como los 6 meses, yo dije, no, yo me quiero quedar. Y ahí fue donde yo opté, en verdad, por quedarme. Yo pedí, en el fondo, ¿me puedo quedar más? Sí, dale, lo que quieras. Y ahí terminé quedándome 2 años, digamos, ¿no? Y en esos primeros 6 meses lo que me ocurrió fue que me comencé a dar cuenta cómo estas indicaciones, esta disciplina que me era indicada, digamos, ¿no? Que me era como, bueno, usted quiere estar acá, estas son las reglas, digamos, ¿no? Y ese tipo de normas empecé a darme cuenta que me estaba favoreciendo muchísimo, aun cuando me enfrentaban directamente con todos mis demonios, porque en el momento en que te dicen que no puedes hacer algo que estás acostumbrado a hacer, te viene la reactividad, digamos, ¿no? O sea, lo que todos nos ha pasado en la pandemia. Es como, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que pedir permiso para salir, ya no puedes salir a caminar. ¿De qué me estabas hablando? Que no puedo ir a caminar. Bueno, parecido. Es como, bueno, ¿sabes qué? No, bueno, el almuerzo es al mediodía, no a las 2 de la tarde como tú. ¿Cómo? Yo, pero a mí al mediodía yo no tengo apetito. Bueno, no sé, pues esa es la hora. ¿No? Bueno, y ahí empecé con esas tipo de indicaciones suaves, ahí empecé a observar mi naturaleza más reactiva. Ahora, por supuesto, lo estoy más elaborando, en ese momento lo estaba viviendo nomás, esto ya es una experiencia más elaborada. Empecé a observar mi naturaleza más reactiva y detrás de esa reactividad empecé a encontrar silencio. Y empecé a darme cuenta de cómo esa reactividad era más bien un comportamiento más adquirido, pero no era mi propia naturaleza. Porque yo decía, si yo empiezo como a observar esta reactividad o si la empiezo a controlar, empiezo a limitar, me doy cuenta que en realidad encuentro calma o tal vez una respuesta más apropiada, pero no reactividad. Así fue como empecé poco a poco a darme cuenta que yo en verdad era más bien, estaba muy condicionada en términos mentales internos a dar ciertas reacciones en determinadas circunstancias, a tener siempre como una opinión, a siempre decir algo, un algo que decir, ¿no? Siempre, un algo que Mucho fuego. opinar, siempre, ¿ya? Y era como, y de repente fue como, a ver, ¿y si paro un poco? Y eso fue a través de la meditación, que la meditación me enseñó a tomar esa distancia necesaria no solamente para poder cultivar el carácter propio y la propia mente, sino que también, por ejemplo, para sanar. Yo no puedo sanar la reactividad muchas veces como una herida, ¿no? Pero yo no puedo sanar cuando estoy reaccionando. Yo estoy sanando cuando aprendo a tomar esa distancia y empiezo a observar, no me atrapo por todo lo que estoy viviendo, digamos, ¿no? ¿Tú cómo definirías entonces la reacción? Porque muchos podrían decir, pero entonces sería más sano tener el conflicto, sentir esa emoción y callarla. Es decir, eso es no Mm, reaccionar, o porque quizás también podríamos sentir que la rabia internamente, eso en últimas puede derivar en algún síntoma, en alguna enfermedad con el tiempo, sí. dependiendo de la intensidad. Entonces, ¿cómo tú describirías, definirías la reacción y cómo distanciarlo de, no sé, una respuesta? Ujú. Mira, la reacción es condicionada. ¿En qué está condicionada? ¿Y en qué está condicionada basada en experiencias pasadas?
Entonces, ante una situación nueva, yo estoy actuando de la misma forma como he actuado siempre. Esa es una reacción. Por ejemplo, situación nueva, una situación nueva. A ver, una situación, voy y le presto dinero, nunca le había prestado dinero a un amigo, y le presté dinero a un amigo. Resulta que le dije ya, me dijo, sí, te lo paso en una semana, te lo devuelvo en una semana. Y en esa semana, pasó la semana y no me lo devolvió. Yo ahí tengo dos alternativas. Y supongamos que como es amigo cercano, bueno, ya lo dejo pasar. Pasa otra semana y tampoco me devuelve el dinero. Y ahí yo tengo dos alternativas. Como yo tal vez pueda que tenga un historial en donde yo he prestado dinero y no me lo han devuelto, porque todos tenemos casos así, ¿ya? Tenemos casos así. Y está ahí el programa o está la idea de... Exacto. Entonces, como yo tengo experiencias previas, no placenteras, experiencias previas que en ese momento yo no supe manejar y que ahora me producen enojo, entonces yo voy y ahora me enojo. Pero es que, ¿cómo es posible que no me pagues o que demores tanto en pagarme? Pero en verdad yo no me estoy enojando por la situación en verdad, en lo que está pasando en el presente, sino que por el eco que está haciendo con experiencias previas. Y ese es el condicionamiento. Son experiencias previas o experiencias nuevas para uno que uno no supo manejar en ese momento y que acumularon una emoción. Entonces, me pasó antes que yo presté dinero y no me lo devolvieron, y yo no supe cómo manejarlo en ese momento, no supe mucho qué hacer, me sentía incómoda cobrando, porque eso es algo que pasa, me sentía incómoda cobrando, por lo tanto lo dejé pasar, lo olvidé. Dije, ya, mira, no importa, ya, perdí la plata, perdí la plata, bueno, ya, si no me la pagar, me lo deben estar cobrando, me da vergüenza, no, qué incómodo estar cobrando la plata. Pum. Pero ese perder no fue una cosa natural y de cierta forma te creó como una resistencia, te creó tal vez incluso un resentimiento, no por la plata en sí, por el gesto, ¿sí? Entonces, pues viene otra situación parecida y tú dices, no, esto no me va a pasar de nuevo. Y ¡pum! Y voy con todo así, no, y llamo por teléfono y ¿por qué no me has pagado? Digamos, ¿no? De una forma desproporcional al hecho en sí, a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, eso es la reacción. La reacción es un condicionamiento en base a experiencias pasadas, es una respuesta, o sea, es una actitud o una conducta a una situación presente en base a experiencias pasadas. La respuesta es una actitud o una acción al momento presente ajustado a la circunstancia, a la medida de la circunstancia. Si yo no tengo un resentimiento acumulado o si yo refreno un poco, por ejemplo, si digo, ya me noto sulfurada y estoy llamando y dijo, a ver, Bárbara, voy a contar hasta 5, piensa, ok, llámalo, cobra, pero ¿de qué forma lo vas a hacer? De pronto, hola, ¿cómo estás? Puedes preguntar, no sé, no es como, oye, ¿por qué no me has pagado? Me debes ya hace 2 semanas, me debes dinero. Me dijiste que me iba a pagar una semana, no, ya ha pasado 2 semanas y no me lo has pagado. Es como, no, oye, ¿cómo has estado? Como gestionar la emoción de una forma diferente para poder canalizar una respuesta y para así resolver la situación, digamos, ¿no? Con una intención de realmente de resolver y no de simplemente de vaciar una emoción contenida o reprimida. ¿Mm? Y digamos que en el caso que tú planteas, en ambas situaciones, bien que la persona se quede callada, simplemente diga, lo voy a dejar pasar, pero internamente se quedó con esa emoción y empezó a como a acrecentar la ira, quizás el fuego o el decir, no voy a dejar que me vuelva a pasar, entonces comienzan a surgir pensamientos negativos en torno a la situación. Esa también es otra manera de reaccionar. Estamos reaccionando Exacto, internamente, generando negatividad y en el otro caso también genero negatividad, pero la descargo hacia otra persona en forma de rabia. exacto. Eso es. Eso es perfectamente. Y todo ese ruido, esa rumiación que genera, todo ese ruido interno que te genera y esa emoción reprimida que te genera, eso después, cualquier cosa, uno la magnifica y sobreactúa en una situación. Y eso es una reactividad pura. Y eso es un condicionamiento. ¿Y qué pasa cuando yo me detengo a mirar el condicionamiento? No reprimir, mirar, tomar esa distancia. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Que ese condicionamiento pasa, que después de un rato viene esa emoción, esa cosa sulfurada, pero también después baja.
baja como naturalmente, si no empiezo a construir en base a eso, por supuesto. Si empiezo a actuar, empiezo a llamar, a gritar, a qué sé yo, a actuar descontroladamente, por supuesto que ahí ya la emoción va a quedar en mí. Pero si lo observo, no pasa mucho. Y hay un desapego ahí, o sea, hay un desapego, pero no de la experiencia, porque la experiencia sigue ahí, sino que en verdad es del yo. Yo ya no soy la emoción, sino que la emoción es algo que me pasa, en ese sentido, me pasa. Pero fíjate que sucede mucho que cuando estamos tratando de observar esas emociones o tratamos de observar los pensamientos, surge que por otro lado hay alguien que está juzgando. Entonces, preguntando, ¿y tú por qué piensas eso? Está mal pensar eso. No deberías pensar eso. Estás pensando, eres una mala persona, no, eso no es coherente. Es como si tuviéramos varias voces internas que están todo el tiempo diciendo que está bien y que está mal, porque no, como sociedad hemos crecido en esa dualidad de juzgar como bueno o como malo algo. Entonces, internamente también nos castigamos. Yo creo que no hay un inquisidor más duro que nosotros mismos. En nuestro silencio, en la intimidad de los pensamientos, todo el tiempo estamos criticándonos el por qué hacemos, por qué no hacemos, por qué decimos, por qué no decimos. Entonces, ¿cómo observar desde el no juicio? ¿Cómo Sí, observar? ¿Cómo aprendemos a observar? cómo observar. Eso es súper interesante. Y ahí me ha gustado mucho el aspecto, o sea, nuestra cultura occidental ha desarrollado muchísimo el pensamiento científico, y el pensamiento científico tiene como base, por decirlo de alguna forma, una observación de la realidad desapegada. Es registrar datos, pero no interpretar los datos. La interpretación viene después. Primero es un registrar los datos. Tomo datos, estoy tomando muestra, muestreo. Ese es el pensamiento científico, que estoy tomando muestra. Y después viene una interpretación. Pero un científico no va a saltar a una conclusión con un dato. ¿Sí? Entonces, lo mismo con la situación en temas humanos o de interacciones humanas. Yo no voy a saltar a la conclusión de que la otra persona no me quiere pagar, tiene la intención de no pagarme, porque yo no tengo los datos suficientes para pensarlo, para tener esa conclusión. Y Entonces, entender que si estoy sacando muchas conclusiones, el tema es mío, no de la otra persona. El otro no tiene idea que yo estoy pasando por todo esto. claro, la otra persona se le pudo haber olvidado, pero nosotros nos creamos todo un video, una película de todas las posibles cosas. No, es que lo está haciendo contra mí, es a mí el Obvio. que no quiere pagarme, soy yo, es porque soy yo, muchas cosas Exacto. pueden suceder. Y empiezan después esa autocensura o el autocastigo por ese tipo de pensamientos, ¿ya? Porque también me creo, porque es como, porque todavía estoy tan identificada con lo que pienso, que si yo tengo un pensamiento más o menos negativo, creo que yo soy negativa, cuando la verdad no. Está en mi naturaleza tener pensamientos negativos, sí, pero yo no soy los pensamientos negativos, es distinto. Son dos cosas diferentes. Y entonces, si tenemos toda esa cantidad de voces ahí internas, juzgando, Ujú. asociando, diciendo yo soy ese pensamiento o yo soy esa Claro. emoción, ¿quién es el que observa? Ah, bueno, eso dentro de las filosofías más orientales, e incluso también hay una corriente occidental, dentro de la cultura occidental, que sí, ha sido analizada la filosofía y la psicología también. Ese es el yo es el observador, ese es el yo. El yo es esta habilidad un poco de observar esos propios movimientos o agitaciones internas con distancia. Que no quiero hablar de desapego porque el desapego ya está muy un poco como muy turbia la palabra, ya como que ya nadie entiende mucho. Entonces mejor prefiero poner distancia, con cierta Okay. distancia. Y Simplemente de nuevo, como con esta separarlo. aproximación como científica, digamos, ¿no? Como de que estoy obteniendo datos. Claro, Y es también después, un papel de activar ese testigo interno. Tú estás, no sé, cuando hablamos de testigo, hablamos de quién fue testigo de una escena. Es alguien que estaba es, ahí, no tomaba parte en la escena. claro, tal cual, eso es clave. Eso es como transformarte en ese testigo.
Eso es. Y eso en inglés, por ejemplo, se llama awareness, como las personas como awake, las que se dice como un poco, la persona como dentro de la psicología, las personas como, o más de psicologías transpersonales, o estas más cosas como un poquitito más New Age, pero un poco lo que hablan es como de los que están despiertos, digamos. Pero en realidad eso, los que han despertado de ese observador, los que pueden ver. Eso es clave, poder ver. Nada más. No concluir, no, nada, no, no, no. Ver. Eso ya es un montón. Pero no ver con estos ojos, porque estos ojos No. nos distraen un montón. No es el otro sentido, el sexto, por ejemplo, se Mm, puede hablar, ver con la intuición mm. o el sentir. Para algunos, unos u otros dicen que depende, ahí, bueno, depende mucho del carácter de cada persona. Hay personas que hablan del sentir. Es que siento esto. Hay otros que dicen veo. Los más racionales como yo digo veo esto. Hay personas que sienten, otras que perciben, otras que intuyen, pero todas van apuntando a eso, al obtener el insight de las situaciones. Y de uno mismo, ciertamente, todos los estados que uno está pasando, que hay mucha riqueza ahí también. Entonces, claro, estar tratando de como reprimir o tirar a un lado ese tipo de estados que son más incómodos que otros o que socialmente no hemos sido capaces de enfrentar, no tenemos herramientas culturales para enfrentar, como por ejemplo la vergüenza, la culpa, que son emociones que culturalmente hablando no se han trabajado lo suficiente. Entonces, cuando las sentimos, tendemos a reprimirlas, porque la verdad es que no sabemos cómo, nos cuesta hasta ponerle, hasta decir, nos cuesta identificarlas incluso, ¿no? Entonces, bueno, pero ver la vergüenza, ¿es realmente vergüenza o simplemente es una cosa más tímida? O simplemente es que no me siento súper cómoda, o simplemente... Y eso se va desarrollando con este awareness, con el cultivo del awareness y que, bueno, yo lo practico, lo encontré, digamos, con la práctica de la meditación y del mindfulness, o si no, no. Sí, para mí Bueno, ese fue el ya camino, digamos. vamos para allá, porque ahí vamos, pero cuando, bueno, para las personas que nos están viendo y que no saben qué es el awareness, es como esa conciencia, es la conciencia, y cuando hablamos de insight, también lo traduzco como esa realización, como que tú realizas, es algo que es, para mí es interesante Exacto. porque es como, el insight es como algo que tú ya no cuestionas internamente, Es como que que antes. no me tengo que convencer de eso, por ejemplo. No es que yo me tenga que convencer, o no es que yo tenga que elaborar mucho, no, no hay convencimiento, no, es simplemente, no, es así, punto. Es como la gravedad. Yo cada vez que me levanto, yo asumo que hay un piso que me va a sostener, porque si no, no, o Claro, si no, claro, y eso, estaría eso nos flotando, pasa digamos. mucho. Claro, y eso nos pasa mucho con muchas áreas de la vida en la que ya hemos Exacto. hecho un proceso de sanación y cuando luego pienso, ¿acaso es que es posible? No sé. Por ejemplo, a mí me sucedía mucho con las relaciones de pareja en las que, no sé, aparecía un tercero y yo ahora ya ni me cuestiono, como que bueno, si pasa, pues pasó, ¿sabes? Es como, ya no tengo esa angustia, ya no es un tema Ese que miedo, esté rumiando en mi cabeza como miedo o como una situación a la que yo le tema o que esté evitando, como que no hay ese exacto, apego, como tú dices, no hay un exacto, apego, no hay, sino tomo distancia, estoy ahí. eso. Y esa distancia nunca es, porque también tendemos, nuestra cultura occidental también tiende como a malinterpretar un poquitito, pero esa distancia nunca es tampoco el desvincularme de la experiencia, porque si Mm. lo que está pasando, lo está pasando, no puedo, no tengo control, digamos, sobre esas cosas, ¿no? Lo que pasa, pasa, qué sé yo. Si no me quieren pagar y me siguen debiendo, me pagan. ¿Qué voy a hacer? ¿Pararme cabeza? No sé, o sea, me puedo dar vuelta, pero me van a seguir debiendo de pronto, ¿no? Pero claro, cómo uno va desarrollando esta distancia sin bloquear la experiencia. Y ese es el equilibrio, y ese es el balance interno que es súper sano mantener. Y naturalmente hablando, nuestra psiquis tiende a eso. Lo que pasa es que ahí está esta cosa que no confiamos tanto, o la vocecita es muy calladita, pero la psiquis tiene un equilibrio y tiende al equilibrio por naturaleza, digamos, no nuestra psiquis humana, eso es parte de nuestra naturaleza humana,
Mm. Entonces, bueno, nuestra psique, y esto ha sido pensado y discutido hace 5.000 años atrás, digamos. Ya, no soy yo la primera en decirlo, para nada, cero. Yo a lo más estoy traduciendo a términos más actuales, eso es todo, a lo más. Pero bueno, nuestra psique tiende a eso, tiende al equilibrio, tiende al balance, y una mente sana, una psique sana, lo va haciendo cada vez más sutil, Mm. cada vez más con más delicadeza, digamos, con delicadeza, vamos a ponerlo así. Bueno, mira que Diana nos plantea una pregunta y dice, cuando se repite la pérdida, y le mandamos un saludo a Diana Daisy, cuando se Sí, repite la pérdida de dinero y no reaccionamos, ¿qué puede estar pasando? Es decir, ella habla como, no sé, me imagino que se refiere a algún condicionamiento que esté generando esa experiencia. cuando tengo una experiencia repetida Sí, y yo sigo sin reacción, digamos. sí. Ah, ok. Ya, bueno, ahí cuando yo tengo la sensación de que se me está repitiendo algo, se me está pidiendo una respuesta distinta a lo que yo siempre hago. Es como me he equivocado 100 veces en exactamente lo mismo y me sigue pasando lo mismo. Bueno, a ver, a la 101 voy a tratar, no sé, me voy a sentar y voy a tratar de ver cuál o de qué otra forma puedo yo enfrentar esta situación. Si no lo puedo, no llego yo sola, bueno, recurro a amigos, amigas, parientes, a persona de confianza, terapeuta, coach, lo que sea, guía espiritual, cura, lo que sea, consejero, ¿sí? Recurro, pido asistencia, ¿no? Pero cuando tengo una sensación o yo estoy observando que hay algo que se me está repitiendo, es porque yo estoy actuando igual también. No es solamente la situación, yo también. Entonces ahí es donde tengo que, de nuevo decir, a ver, bueno, de nuevo lo mismo. O si yo veo que la situación se acerca, digo, chuta, a ver, ¿cómo puedo hacer para que no pase lo mismo de siempre? Viene este amigo que me debió, que se demoró 2 semanas en devolverme el dinero, o 3 semanas en devolverme el dinero que le había prestado. Viene de nuevo a pedirme dinero. ¿Qué hago? Bueno, de pronto quiero ayudarlo, por lo tanto voy y le presto de nuevo, pero ya me olvido de que me lo va a devolver en una semana. Y ya no me estreso. Y ya no me estreso y digo ya. Si lo quiero ayudar, porque muchas veces uno también lo hace más por colaboración, qué sé yo, pero si lo quiero apoyar, ya. Pero no me voy a andar. Si me dice que se lo me devuelven en 2 semanas, bueno, si tengo que esperarlo un mes, ya. No voy a contar con ese dinero, por ejemplo. Ahí ya sería un cambio de actitud. A Claro, veces es muy sutil, muy sutil, muy sutil a veces. A veces es más fuerte, es más un poco más agresivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? pero fíjate que lo que tú dices, ese nivel de sutileza también es ayudado por la meditación. Ahora Total. cuéntanos, claro, porque es que en la medida en que vamos meditando, la mente se va refinando, se va haciendo, digamos que va teniendo esa capacidad de ir mucho más al detalle, mucho más a lo pequeño, más a la percepción de aquellas cosas que en nuestra vida cotidiana no es tan fácil determinar. ¿A Ujú. ti cómo te ha ayudado la meditación y cómo esa experiencia de estar en un templo, me imagino, meditando mucho más tiempo que podría meditar una persona teniendo una vida laica, digamos Sí, que, claro, claro. ¿cómo realmente te ayudó a ti a refinar tu mente y a profundizar en tu propio proceso? Sí, bueno, ahí uno en una circunstancia así como en un templo, uno tiene la facilidad de que el ambiente está controlado y conducente a eso, digamos, ¿no? No, por ejemplo, como ahora que uno tiene ruido, que entra, que sale, que en la calle, que no sé qué. Uno quiere tener el ambiente más controlado y silencioso posible, pero la verdad que no se puede, como que la vida sigue ocurriendo, digamos, ¿no? Claro, eso es lo bueno, el perro que ladra, que sea, eso no lo puedo controlar. Bueno, en un templo sí, ahí uno tiene esa opción de poder tener ese ambiente tan controlado. Entonces, ese ambiente controlado tiene sus pros y sus contras. El pro es que es todo conducente a la autoexploración, a la conexión con uno mismo. El contra, que ni siquiera es contra, sigue siendo pro, pero uno lo percibe en el momento como contra. El contra es que ese ambiente controlado se percibe como una restricción, como un ambiente Ujú. restrictivo, se percibe como algo más bien un poco con un tinte negativo y que te pone a prueba la paciencia, pero mira, por eso digo, te aparecen todos los demonios.
Todos, 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 sin excepción. O sea, no, todos, todos, pero justamente por esto. Y ahí es donde una de las cosas que uno entiende como más profunda, como la restricción en la vida, que esto es algo que uno puede experimentar en la vida diaria sin tener que irse a un templo, digamos, ¿no? Pero cómo esta cosa de saber aplicar la restricción en uno mismo, en su propio carácter, en las tendencias más egoístas de uno mismo, ya si empezamos a hablar un poco más profundo, en realidad es restringir el egoísmo y todas las formas en que somos egoístas, las formas tan creativas en que somos egoístas, digamos, ¿no? Entonces, ir como limitando un poco, no se trata de bloquear, no, porque no, es una cosa instintiva también, como casi instintual, pero ir limitando un poco, eso conduce al desarrollo de estados superiores de la conciencia. Entonces es la restricción, la disciplina, quiere decir como la observación de estados más egoístas, lo que me permite cultivar o tener energía para poder cultivar estados superiores. Y eso es algo que uno aprende ahí, ¿verdad? Si yo me quedo detenida en lo que no es significativo por mucho tiempo, por ejemplo, si yo me quedo muy detenida o me hace mucho ruido una regla o una disciplina del templo, me estoy perdiendo de ocupar energía clave para poder desarrollar aspectos más elevados o que tienen que ver en realidad directamente desde un punto de vista científico con la corteza cerebral, con los aspectos superiores del cerebro. Entonces, como, ok, reprimo una naturaleza más instintiva, más egoísta, más rudimentaria, más tosca que hay en mí, pero esa restricción me da más energía. ¿Y qué hago con esa energía? La canalizo, la conduzco hacia estados superiores, a la exploración de estados superiores de mí misma o mí mismo. Está lo mismo. ¿Mm? Ok, si entiendo, es como canalizar esa energía que antes invertías en emociones que quizás eran, eran Bueno, demasiado superficiales, burdas, ¿no? Como se puede vivir la ira todo el tiempo, digamos que estamos enfrentados a un trancón en Bogotá o a la exacto. inseguridad, por ejemplo. Entonces ahí descargo ira y esa es energía vital que como estás en un lugar controlado, ¡fua! Puedes redireccionarla para profundizar en tu proceso. Exacto. Eso es precisamente lo que... Eso es. Eso es hermoso. Ahora, ahora, lo interesante, bueno, yo fui, me mandé 2 años, hice el tour, digamos, y yo hice otro camino. Pero lo interesante es que uno lo experimenta en la vida diaria, pero uno a veces no está tan claro de eso, no es tan claro. Pero muchas veces uno, por ejemplo, cuando yo digo que no a un placer inmediato, porque en realidad es como, le voy a decir que no al chocolate de hoy, porque en realidad va a ser mejor mañana. ¿Le explico? Por ejemplo, esto, el retrasar un poco el placer instantáneo, ¿ya? O un poco la satisfacción inmediata. Eso es pura restricción y es restringir nuestra naturaleza más primitiva, más instintual. ¿Sí? No es reprimirla, es empezar a ponerle límites. ¿Justamente para qué? Para poder ocupar esa energía en otra cosa. Porque también tiene su rol y tiene su función, entonces no hay que reprimir eso. ¿Sí? Claro, pero En fíjate que ningún caso estamos pasa por... en una sociedad de descarga. Todo el tiempo estamos intentando como Exacto. tenemos acceso fácil a esa compensación, a esa satisfacción material de todos nuestros deseos, Bien. pero realmente no Exacto. tenemos esa oportunidad para poder llenarnos y poder, y por eso es que quizás, mira, los jóvenes de ahora simplemente como tú les das esto y, bueno, para mí, en mi época quizás que no existían estos medios de comunicación, era una cosa novedosa y cuando teníamos posibilidad de ver televisión era el evento, no, vamos a ver noticias, a aprender, a contactar con el mundo. Hoy en día esto es como esa satisfacción que ya no genera internamente ese espacio, como que no estamos creando espacio. ¿No? En Exacto. Ayurveda hablan de la importancia del espacio, que incluso ubican la meditación dentro de esa necesidad de generar espacio para que las cosas sucedan. Exacto. Bien. Tal cual. Eso es. O sea, esa es como la línea. Esa es como la línea. Y eso es un poco, podríamos hablar así de, ese es el orden psíquico.
Ese es el orden como psíquico más sano. Eso es. Y no se trata, esa es como nuestra naturaleza más pura, por decirlo de alguna forma. No es una. Entonces no se trata tampoco de un edificar o tratar de construir un nuevo yo. No. Ahorrémonos ese trabajo, que la verdad que es un poquito grande, pero sí vayamos como concentrando nuestras energías en lo que ya sabemos que es lo más significativo para nuestro bienestar y para el bienestar de los que están alrededor nuestro, por supuesto. Sabes que ¿No? ahora conversando acá y escuchándote, se me venía algo y es, cuando hablamos de transformación, Mm, no estamos diciendo que nos vamos a convertir en otra persona, no, no es la transformación del yo, sino es al contrario, es quitarnos todos esos velos, esas exacto. capas para volver a nuestra naturaleza y a nuestra esencia. Por Eso eso creemos es. que es tan difícil la transformación, porque decimos tenemos que hacer tanto para ser otra persona, pero en realidad es simplemente estar más hacia adentro, conocernos más Exacto. para que se vayan cayendo todos esos velos. Y tiene que haber una muerte, tiene que haber una pequeña muerte, porque la transformación es una muerte, tiene que haber una pequeña muerte, por supuesto, de esos aspectos más toscos de mi propia personalidad y carácter. Obvio que sí. Pero esa pequeña muerte, ese sacrificio que uno hace al soltar algo, la ganancia es. Después uno dice, ay, ¿por qué me demoré tanto? Y estaba perdiendo el tiempo en esto. Después dice, uy, pero sí, au. Ya, como que uno después, cuando ya pasó. Entonces hay que quitarle el susto y el miedo a la transformación y esas pequeñas muertes del yo, o sea, hay que asumir que es parte de nuestra actividad como seres humanos, y como seres humanos estamos destinados a transformarnos y a pasar por estas muertes, hasta que nos morimos, de verdad, hasta finalmente, digamos, hasta la muerte final, digamos, ¿no? Por lo menos física. Pero fíjate que también esas pequeñas muertes y el asumir la transformación, a veces tenemos en el imaginario, ¿no? Tendemos a idealizar la transformación y a creer que la transformación es vivir en paz y amor y que todo ahora va a ser lindo y que eso es dulce y entonces ahora todo me va a oler maravilloso, entonces voy a estar iluminada y la iluminación entonces es ver todo Claro, hermosísimo y no voy a tener conflictos, ojo, porque empezamos a decir, claro, no voy a tener conflicto, todo, voy a tener la vida soñada, ¿no? sí. Eso es otra Eso, cosa, eso es porque una tu vida en fantasía, el... eso es una fantasía, no, es una fantasía. Eso es un escapismo, es una evasión. No, nunca ha tenido un cielo real. La realidad, y la verdad que la verdadera transformación te va llevando más a lo real, no a la fantasía. Por eso a veces duele, porque también tengo que matar la fantasía, y pucha que estamos aferrados a la fantasía, ¿no? Eso también duele. Claro. Ouch. Ouch. El mundo no es lo que me contaron. Ouch. La realidad es más, un poco distinta a lo que yo imaginaba. Ouch. Uy, me tengo que ser responsable. Ouch. Claro, como sentarse a meditar duele, media hora duele, Duele. una hora duele. Uy, resulta que yo pensé que mi vida iba a ser paz y amor y me tengo que hacer responsable de más cosas de las de antes, porque la verdad, bienvenida a la vida adulta, digamos, ¿no? Uy, yo pensé que esto iba a ser súper fácil y en verdad no, tengo que enfrentar todas las cosas que no quería enfrentar antes. Uy, ouch. O bueno, o siguen ocurriendo conflictos. ¿Y cómo lidias con el hecho de que tratas de mantener una vida como ordenada y pacífica, o por lo menos a eso, y te siguen surgiendo cosas? ¿Cómo te caben en ese esquema, digamos, ¿no? Y ahí te das cuenta que la naturaleza de esta existencia es colorida, y que una práctica no te va a quitar esos colores. Todo lo contrario, te va a poner tal vez más en contacto con esos colores, pero la diferencia es que tú vas a poder hacerte más sabia con esos colores, con esa percepción de los colores. Te vas a hacer más sabio, porque ya una experiencia de rabia, por ejemplo, te está enseñando harto más y tú uno se da cuenta mucho más rápido de lo que uno le enseñó en la experiencia de rabia que de otra cosa. Tal vez la experiencia de una pérdida, pucha, uy, te hace profundizar mucho más. Un duelo te hace, mucho más adentro. Una desilusión también, un desencanto. Cuando me desencanto, también me enseña mucho más. ¿Mm?
El Ay, proceso es más rápido, como que me hago más sabio más rápido. y hablando de ese dolor, de esas transformaciones, tu experiencia y tu vivencia durante el templo tampoco fue de colores. Tú también viviste y pudiste experimentar en el cuerpo Sí, todos claro. esos cambios que estaban sucediendo en tu mente, en tus células y también fue confrontador. Cuéntanos un poco, Mm. porque, o sea, creemos también en esa creencia de el cuerpo está separado de lo espiritual, ¿no? No tengo que dejarme llevar y el cuerpo es otra cosa. Los cambios se dan en otro nivel y en realidad, pues el cuerpo hace parte de lo que llamamos alma, de ese Claro que espíritu, de lo sí. que transforma, está ahí, ¿no? Es uno solo. Exacto, exacto. Sí, bueno, sí, yo allá, mientras estaba allá, subí como 20 kilos sin comer mucho, digamos, así que no es que estuviera comiendo más. Subí muchísimo de peso, tuve problemas a la piel, me empezaron a salir como varias cosas, digamos, y era mi cuerpo, aun cuando yo internamente me estaba sintiendo increíble, porque me encantaba, estaba feliz, qué sé yo, internamente estaba como súper bien, pero mi cuerpo estaba mostrando cosas distintas, digamos. Entonces, era como, oye, qué contraste más grande, porque era un contraste, ¿no? Porque como que mi cuerpo está como mostrando así como que yo estoy enferma, no sé qué, y en verdad por dentro me estoy sintiendo increíble. Entonces, ¿cómo comunico estas dos cosas? De cierta forma, el cuerpo también fue como un cable a tierra. Me mantuvo aquí porque y me exigía una responsabilidad. Es como, sí, te encanta sentirte tan bien, pero yo estoy todavía un poco enfermo, así que yo no estoy a ese ritmo, yo voy más lento. Entonces yo necesito mi tiempo, necesito curar, necesito sanar, necesito remedio, necesito ir al médico, necesito ir aquí, necesito ir allá. Hazte cargo de mí también, digamos, ¿no? Puede tener muchas interpretaciones ese tipo de experiencias, ¿no? Para mí una de las como más válidas, pero de acuerdo a mi sistema y también como a la etapa de la vida que yo estaba en ese momento, para mí fue que en verdad una especie de somatización nomás de un montón de cosas de basurita que yo estaba limpiando, digamos, y estaba saliendo por ahí. Salió por ahí porque después ya terminó ese proceso, volví a Chile y en 8 meses yo había recuperado mi peso normal y no hice dieta, y nunca más volví a ese peso, o sea, como extraño, digamos, ¿no? Como cosas así, ¿ya? Yo sí creo que era un peso más como emocional, si se quería decir, o más interno que yo estaba liberando, ¿no? Pero claramente uno también tiende también a tener esas cegueras o esos desbalances, ¿no? De que porque soy, no sé, espiritual no tengo cuerpo, no, no, no. Mira, no. El cuerpo es parte de él, lo que pasa es que el cuerpo es más lento, pesa más, es materia, es diferente. El cuerpo se comporta de una forma diferente, pero no por eso deja de participar en el proceso, todo lo contrario, sigue estando muy presente y vehiculiza mucho y muestra mucho más también. También, incluso a través bueno, hay prácticas, tú las conoces muy bien, hay prácticas que parten del cuerpo y van hacia la mente y desde ahí subliman o trascienden, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay o sea, el cuerpo también te habla, no es solamente el ruido mental. Yo abusé de mi cuerpo muchísimo porque en esa época, bueno, tenía hábitos que no eran muy sanos, ¿no? Antes de entrar en eso, no tenía hábitos muy saludables, entonces, que en algún momento mi cuerpo, como que mostrara todo, bueno, ya, sí, porque también yo no lo había tratado muy bien, por decirlo de alguna forma. Claro, pero para ti, digamos, esa transformación y el poder profundizar en todo eso que te habitaba, Mm. realmente hoy en día, ¿cómo ves ese proceso en términos de la relación con el dolor, la relación con el placer, la relación, el apego o la aversión? ¿Cómo ves que para ti se ha integrado todo eso? Mm. Yo creo que lo que te aumenta son los niveles de disfrute y la sensación y esa un poco, porque ya empiezas a disfrutar como de otra forma ese tipo de esas distintas experiencias, ¿ya? Como que el disfrute es más duradero, voy a ponerlo así. Como que uno aprende como
ya como que uno le da la vuelta a todo. Entonces como que le das la vuelta y como que cada vez te va gustando más, como, interesante esto, interesante todo otro, sí. Y mucha mayor aceptación. Aceptación, por ejemplo, aceptar la torre también implica aceptar la vulnerabilidad, como mis puntos más débiles, ¿no? Entonces, como mayor aceptación, menor lucha en contra, menor lucha interna entre esas cosas y mayor claridad. Claridad. Yo te lo voy a poner así. Claridad. Para verme a mí, en la autopercepción como en la percepción de mi entorno, digamos. Menos sesgo. O un sesgo, los sesgos no desaparecen nunca, pero un sesgo más, un poquito más controlado. Un poquito más controlado. Entonces la claridad está mucho más presente en la toma de decisiones, en las interacciones, en lo que te está pasando también, te das cuenta muy rápido de lo que te está pasando, entonces pues como tienes más herramientas para lidiar con eso, ¿no? Pero bueno, una sensación generalizada de un bienestar mucho mayor, mayor tranquilidad también, y bueno, como un querer compartir también, pues más, estar más presente, como por ahí, más Claro, compasión. eso sin duda, porque cuando tú hablas de awareness, también estamos hablando de esa conciencia, hablamos, es como que tú tomas las riendas, como que ya no es tu mente desbordada, juzgando, Exacto. pensando, teniendo negatividad, generando negatividad, y puede que no cese, que a veces tengamos pensamientos negativos porque sigue sucediendo, pero es la capacidad de traer otra vez y volver y decir, ok, estoy teniendo estos pensamientos, por lo menos ahora uno tiene la capacidad de reconocer que tiene pensamientos negativos. Antes ni siquiera nos damos cuenta que estamos generando negatividad desde la mente. Y ese awareness es expansivo, entonces tampoco se termina. Y no es tampoco que yo llegué a algún estado y ahí te quedaste, no. O sea, la cosa continúa. Entonces, es como cada día un nuevo awareness, un nuevo insight, si uno se lo permite. Cada día uno nuevo. Porque es expansivo. Eso nunca hay que olvidarse. Es súper expansivo. De hecho, esta semana dije, no sé, esta semana tuve un insight, pero que yo dije, por Dios, ¿esto qué es? Estábamos cocinando con mi esposo, preparando el almuerzo, y entonces estábamos hablando de cuando nos conocimos en Tailandia, bueno, de hecho fue en retiro de meditación en Tailandia, y entonces decía, lo estaba molestando con la gata. Yo le decía, no, por favor, no molestes a la gata. Mira, ella primero llegó a mi corazón, ¿sí? Ella fue la primera en llegar a mi corazón. Y por un momento tuve una sensación, no fue un pensamiento, fue una sensación que decía, ¿cómo yo puedo amarte sin haberte amado antes? ¿Cómo ahora que llegaste y te veo físicamente, yo tenía que amarte desde antes para poder amarte desde la materia? Pero fue una sensación que dije, wow, o sea, Qué realmente lo lindo eso. sentí, no fue un pensamiento. Dije, Tom, yo no podía verte, yo no puedo amarte hoy si yo no te amara desde antes. Es decir, el vínculo ya está. Cuando tú ves a una persona y decides entregarle tu vida y compartir, no es un amor del cuerpo, no es un amor de los sentidos, es un amor que tiene que venir desde antes. Entonces Tom me preguntaba, pero bueno, tuvo que haber una primera vez. No sé, ¿sí? No sé cuándo fue la primera vez para que te empezara a amar, pero siento que ya te amaba. Mm, Entonces, esos insights todo el tiempo están precioso. llegando, en la medida que se cultive Exacto. también la presencia, y la presencia no solo a través de la meditación sentada, sino también en el día a día, ¿no? Mindfulness, como estar muy atenta porque Claro. siento esto, dónde lo siento, eh, lo que nos preguntaban ahora de los patrones, ¿no? Porque tengo estas experiencias de forma recurrente, esos espacios que podemos abrir a través del ejercicio de meditación, de la práctica de meditación y extenderla a nuestra vida cotidiana, eso es una cosa increíble. Y son pequeños cambios. Fíjate que a mí en una de las cosas que yo aprendí a través de los retiros de meditación es el poder de la sencillez. Yo estoy en los retiros y el tan solo tener una cama pequeña,
un palito donde poner y colgar la ropa, saber que tengo que la comida ahí y un almuerzo, Para dos que no le veces al lleguen los día. bichos. Y en verdad es solamente para que la ropa no se llene de bicharraco. Uno la quiere colgar para que no se llene de hormiga y de cuánta araña, no sé. Sí. Yo decía, Sí, yo podría vivir así, ¿sí? Yo podría vivir así. Entonces es como saber que me siento feliz incluso con lo poco. Entonces esas son las cosas que uno puede comenzar a trabajar eh, teniendo es experiencias, por ejemplo. valioso. Sí. Y esto es súper valioso, porque así como quiero detenerme un segundito nada más, porque todo lo que dices va súper bien, pero quiero detenerme, pero es muy valioso eso, porque uno también se engaña y uno cree que para tener una buena vida necesita de mucho. No, Entonces, no, definitivamente no. Y tú puedes, digamos que al final, tener una casa lujosa, es decir, nadie dice que no puedes ir por eso, pero lo importante detrás es que tú sabes que también si tienes poco, también eres feliz desde ese lugar, ¿sí? exacto, Es no generar ese apego, no generar el apego de voy a sufrir si no lo tengo. exacto, súper, tal cual. Por eso por eso quise detenerme ahí un poquito, porque ese insight es clave para una buena vida, por decirlo. Ujú, Para una ujú. vida más libre, para una vida con más corazón, con un poquito menos de egoísmo, con más tribu de pronto, con más colectividad, con menos individualismo, ¿m? Con más interacción sana, con más perdón. Uno tiene que perdonar, sino cómo. Hay que hacer del perdón también un ejercicio diario. Esas como higienes emocionales que también hay que hacer, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, hemos desmitificado mucho lo que tiene que ver con la transformación y la meditación. Bárbara, cuéntanos qué es lo que realmente en este momento quizás o extrañas o quizás tú recuerdas más de tu experiencia viviendo en el templo. Creo que las incontables interacciones con monjes con filósofos, que para mí, bueno, porque yo nunca los vi como figuras religiosas, digamos, ¿no? Sino que como hombres de sabiduría, que es distinto, pero como las incontables interacciones, todas las enseñanzas que iba adquiriendo día a día, que no solamente ellos me facilitaron a veces textos o cosas así, sino que no solamente el aprendizaje intelectual, sino que también conductual. O sea, como Bárbara, haz esto. ¿Por qué haz esto? Yo recuerdo que la primera tarea que tuve cuando llegué al templo, la primerísima, fue afuera de la oficina, había una oficina. Entonces, afuera de la oficina había como un terreno lleno de piedras, en el piso, piedras. Entonces me dijeron, saque todas las piedras y limpie las piedras. Y yo así, ¿cómo? Y estuve como 3 horas limpiando piedras. En esas 3 horas tuve un viaje, o sea, yo, mira, enojadísima, ¿cómo me hacen limpiar piedras? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo vengo saliendo de un magíster, estaba recién titulado un máster, entonces venía con los humos en la cabeza, digamos, así como, pero ¿cómo? Esto es un insulto, ¿cómo vine aquí para lavar las piedras? Me acuerdo que después en la noche hablé con mi familia, me hicieron lavar piedras, y mamá, qué bueno. Mi mamá se pone así, y yo sí, bueno. Qué bueno, qué bueno. Ese tipo de cosas. Claro, porque es que perdemos un poco de vista los aprendizajes en acciones muy pequeñas, ¿no? Creemos que tenemos que No, hacer un y salía montón. esta altanería, claro, esta altanería intelectual, de este orgullo, esta vanidad intelectual de, pero qué insultante, ¿cómo voy a poner a hacer yo? ¿Cómo voy a poner a limpiar piedras? Eso es lo que tiene que ser. Y limpié todas, 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 todas. Y me tuve que sentar a pensar cómo lo iba a hacer, más encima. Sí, porque no era regar, no, tenía que sacarlas todas y limpiarlas una por una. Esa fue mi primera tarea, nunca me olvidé. Después de eso, empecé a decir que sí a todo, mira. Hoy hay que ir ya, listo, sí, sí, sí. Pero me di cuenta de la vanidad intelectual que había desarrollado en tantos años de la universidad nomás. Po.
Y ahí fue cuando empecé yo también, dije, no, no, eso no está. O sea, no es que esté mala, pero, pero se puede pulir, digamos. Se puede pulir. Sí, sí, eso. Eso, sí, definitivamente eso es muy, muy valioso. Bárbara, para terminar, porque yo podría aquí seguir porque ya no tengo la presión del tiempo, pero no quiero aburrir también y para dar tema para otra ocasión, invitarte. Sí, claro. Danos unas recomendaciones a las personas que nunca han meditado o que están empezando a meditar para poder establecerse en la práctica. Mm. Primero, disfrutarla. Tomarlo como un tiempo de disfrute, no de un deber o de una tarea. Eso es lo primerísimo. Y segundo, buscar a alguien que, o una técnica o algo, o un poquitito de comunidad o algo con la que uno sienta afinidad y donde uno pueda consultar algunas cosas más técnicas o como un poco que uno vaya teniendo como indicaciones de los próximos pasos, ¿no? Es importante el sentido de comunidad también. Mucha gente no practica meditación o mindfulness, qué sé yo, porque dicen que es algo muy individualista, que como contigo mismo y nadie más, y es como la verdad que no, sin comunidad no se puede. Es mucho más difícil. Entonces, eso, primero tomarlo como un momento de disfrute, no como una tarea ni como un deber, no es un trabajo, ¿no? Por último, como hobby, tomarlo como hobby. Y segundo, sí encontrar claro, un círculo o gente con la que uno se sienta cómoda o cómodo como para poder, aunque sea online, si no tiene que ser presencial. Chao. Pero encontrar ahí compañía, encontrar compañeros. Eso es súper importante. Y el resto ya se va dando solo, si uno ahí va encontrando su camino siempre. Pero digamos que la meditación para ti puede ir y volver, es decir, es normal que sucedan periodos en los que se pierda este interés por la meditación. Sí, sí, a mí me ha pasado, me ha pasado. Como que me cuesta más. En el momento que estoy sentada siempre me lo agradezco. Es como, ah, qué bueno que me senté. Qué bueno que hice el esfuerzo. Pero sí, hay veces que me cuesta más llegar a la meditación. Sí, totalmente. Sí, porque también caigo en esto, que en la expectativa, en que quiero tener una buena práctica, en que hoy no, tal vez estoy muy cansado, no, tengo mucho que hacer, entonces no tengo tiempo. O hay un punto en que la dejé disfrutar un poco, ya es como, es que tengo que no, o sea, como una cosa más lúdica, más ligera. Es como, ya, vamos a ver cómo estoy hoy. Voy a hacer un check-in conmigo misma, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo está todo? ¿Mm? Sí, pero sí, sí, por supuesto. Y eso pasa, y creo que uno a ratos también tiene que permitírselo, porque tampoco, por lo esto mismo, porque no se puede perder este carácter más ligero, no por eso menos serio, ¿ah? Pero una cosa más ligera, como más de disfrute, ¿no? En el momento que yo desconecté con ese disfrute más bonito, con una cierta, esa sensación de bienestar, es mejor parar un poco y luego retomar. Si tengo que parar un par de días o incluso una semana, yo paro, porque o si no estoy perjudicando la práctica más a largo plazo, entonces no me quiero quemar tampoco. ¿Mm? Vale. Pero sí, es normal Bárbara, y pasa. muchas gracias, muchas No, gracias. gracias a ti, Amy. Hablando de ese colectivo, de esa comunidad, invitamos a las personas que se conectan a unirse a nuestro grupo de meditación. Tom y yo hemos creado un espacio virtual donde tenemos invitados regularmente para guiar meditaciones y esta noche Bárbara nos va a acompañar a las 8 de la Sí, noche de Colombia, o sea, en alrededor de media hora. Vamos a estar meditando en grupo. Las personas interesadas pueden escribirnos para enviarles el link de acceso. Entonces, pues Bárbara, muchas gracias. Te debo descansar un no, ratito a antes de tu ti, Amy. Nos meditación. vemos en un ratito. En un ratito, muchísimas gracias. De verdad, te mando un abrazo y invitada Un abrazo nuevamente. fuerte. No, muchas gracias a ti, muy lindo tu espacio, me encanta tu programa, así que siga todo muy bien, que siga todo muy bien. Que estés Nos vemos en un ratito entonces, en media hora. en Beso. media hora. Nos vemos. Gracias a Nos todas las vemos, personas que chao. se conectaron en Voces que Eso sí, Despiertan. gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Chao. Chao, chao.